Salmo 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Gracias, Padre, te damos porque nos permites en esta mañana reunirnos en tu nombre y dispuestos a meditar en tu palabra. Queremos rogarte que hables a nuestra vida a través de ella. Que, Padre, toques nuestro corazón para poner por obra lo que tú quieres, en el nombre de Cristo. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Recientemente, hermanos, y de pasada leí el título de un libro, Extraordinarias Oraciones de la Biblia. No he leído el libro, pero nadie puede negar que en las Escrituras existan oraciones que merecen ese nombre, sobre todo si pensamos en las plegarias de Abraham, de Ana, de Samuel, de David, de Job, Jeremías y del propio Señor Jesús. De hecho, Dios mismo reconoce a algunos de sus siervos como grandes hombres de oración. En el libro de Jeremías, en el capítulo número 15, le dice al profeta que si Moisés y Samuel se pusieran delante de él reconociendo su papel como intercesores para suplicar misericordia sobre un pueblo que estaba bajo juicio, aún así el Señor no respondería. Pero este título, hermanos, me hizo pensar también en que si hay oraciones extraordinarias en la Biblia, debe haber también oraciones ordinarias o comunes. Y al parecer las hay, o al menos algunas de las plegarias de la Biblia han sido calificadas así por algunos comentaristas bíblicos. El Salmo 54, el texto en el que meditaremos en esta mañana, es una de ellas. Se ha dicho que este es uno de los salmos más convencionales y genéricos del Salterio, que casi podría tomarse como un modelo para un ejercicio escolar de un análisis de géneros. Sin embargo, más allá de cuestiones estéticas o literarias, una súplica no tiene que ser hermosa o no tiene que ser elaborada para ser escuchada. No tiene que ser elocuente para que le escuche quien nos interesa que le escuche. No tiene que ser prolija, como la oración del fariseo, que claramente Dios no escuchó o de la que no se agradó, en contraste con el agrado que encontró en la balbuceante súplica del publicano. Y la razón es evidente: la parca plegaria del publicano emanaba de un corazón contrito. Para Dios, la súplica genuina siempre es hermosa. Para Dios, la súplica auténtica es el verdadero perfume del cielo. Al menos eso nos dice el libro de Apocalipsis. David lo sabía bien, pero junto a esta certidumbre, nos recuerda en el Salmo 54 que la oración común siempre tendrá respuesta en extraordinarios fundamentos. Veamos, hermanos, cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas del texto, quisiera recordar que cada vez que tenemos la oportunidad de acercarnos al libro de los Salmos, nos acercamos al corazón de los hombres de Dios. Y allí vemos su gozo, vemos su dolor, vemos su frustración, vemos su esperanza, vemos los motivos de su alegría. Cada vez que leemos el libro de los Salmos, podemos identificarnos con los sentimientos o las realidades plasmadas allí, a pesar de los miles de años que nos separan de ellos, cuando menos 3000 años, y a pesar de que el mundo ha dado muchas vueltas desde entonces, hay vivencias y situaciones humanas que son perfectamente identificables por los hombres de fe de todos los tiempos. Así podemos ver en las plegarias o en las súplicas de perdón de David la necesidad de perdón por nuestros propios pecados. Así, cuando vemos las situaciones de dolor o de angustia o de persecución que David vivió, podemos pensar en aquellas cosas que pueden acosarnos o en aquellas personas que pueden intimidarnos. Así, cuando vemos la alegría y el gozo de los hombres de fe en los salmos, nos identificamos también con la fuente de ese gozo y de esa fe y de esa esperanza. De esta manera, el Salmo 54, un salmo convencional, dicen algunos comentaristas bíblicos, nos recuerda que aún la oración más convencional tiene respuesta en una fuente extraordinaria, y es
la gracia, el carácter y la bondad de nuestro Dios. El salmista, hermanos, en esta porción nos recuerda que la oración más simple y más común se fundamenta en la respuesta que esperamos de un extraordinario fuente o fundamento. Veamos cuál es. El texto, hermanos, nos da 3 ideas y nos dice que la primer fuente de la certidumbre en nuestra oración es la seguridad de la ayuda de Dios. El Salmo 54 fue escrito en tiempos de persecución de Saúl. Los habitantes de Zif informaron al rey que David estaba ocultándose en esa región. Acudieron ante él diciendo: ¿acaso no se oculta David entre nosotros? Según la crónica bíblica, los zifeos fueron reincidentes. Realmente acusaron 2 veces a David. La primera vez en el primer libro de Samuel, capítulo 23, y la segunda vez en el capítulo 26. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿cuál fue la razón de su denuncia? Esta, hermanos, no es una pregunta retórica, no es una pregunta que se hace sin esperar una respuesta. Es una pregunta, hermanos, que nos enfrenta a un asunto cardinal, porque Zif está ubicado en el territorio de la tribu de Judá. En otras palabras, los zifeos eran consanguíneos, eran parientes de David, y su denuncia, por tanto, ha sido vista como un acto de traición. Sin embargo, puede haber también otra lectura. Alguien dijo: los habitantes de Zif fueron fieles al rey. La Biblia no dice si ellos sabían o no de la decisión tomada por Dios con relación a David y Saúl, pero tomaron la decisión que les pareció correcta y lógica en ese momento: apoyar al rey denunciando al fugitivo hijo de Isaí. Lo que parece mejor en un momento, sin la perspectiva que te ofrece el tiempo, no necesariamente es siempre lo mejor. Tomar decisiones nos coloca en esta situación delicada y complicada, porque el mundo continúa girando y podemos descubrir después que estábamos equivocados. No te apresures a decir de qué lado está la razón. Si no hay un claro y específico "así ha dicho el Señor", el tiempo es el mejor consejero. Sin duda alguna, la información de los habitantes de Zif a Saúl fue perfecta. El monarca movió su ejército y rápidamente fue a buscar a David para atraparlo. Desde el punto de vista humano, la situación de David era extremadamente complicada y para Saúl era claramente confiable. Era el juego del gato y el ratón, con todos los elementos en favor del gato. La situación, pensándola desde el punto de vista humana, era imposible para David, a pesar de que había sido ungido y había sido elegido por Dios. Pero justamente en esta frase, justamente en esta idea está la solución del problema. Cuando Dios no te abandona, por peor que sea tu situación, siempre que has optado por Él. La situación, hermanos, que está presentándose aquí, es que seguramente los zifeos, a pesar de ser parientes cercanos de David, se vieron en la necesidad de manifestar su lealtad al rey. Una vez más nos preguntamos cuáles pudieron ser las motivaciones de los judíos de Zif, y debemos responder, hermanos, que pudo ser también el temor. El escritor sagrado, por ejemplo, nos hablará después en el capítulo 23 del trato dado por el rey Saúl a los sacerdotes de Nob. Usted recordará el relato. Dice la palabra de Dios que Doeg edomita, el siervo que atendía los rebaños del rey, supo que David se había escondido en la ciudad de Nob, una ciudad sacerdotal, y entonces Saúl fue con su ejército para tratar de capturarlo. Le dijeron que los sacerdotes habían protegido a David, que le habían dado armamento, le dieron una espada, que le dieron provisiones, 5 panes duros, y que habían consultado a Dios en favor del fugitivo. Cuando Saúl llega, sin mediar otra palabra, da instrucciones a sus hombres de que maten a todos los sacerdotes de Nob. Como eran siervos de Dios, los soldados no se atrevieron a obedecer, y usted sabe, Doeg edomita mostró creatividad e iniciativa. Mató él solo a 80 hombres desarmados, a sus ancianos, a sus mujeres, a sus niños de pecho, a sus perros, a todo lo que se movía en ese lugar. Así es que no es necesario un coeficiente intelectual de 140 o un título universitario
para saber lo que puede hacer un paranoico poderoso, un loco con poder. Pero independientemente de si las motivaciones de los ifeos eran genuina lealtad al rey, para David el resultado era exactamente el mismo. Recibir una puñalada por la espalda y escuchar después "lo siento, no es nada personal", como suelen decir los norteamericanos, no te quita la puñalada. Sin embargo, la diferencia en esta situación es que David contaba con la ayuda del Dios Todopoderoso. ¿En qué consistía la ayuda de Dios en esta situación? El verbo ayudar es utilizado por primera vez en la Biblia cuando el patriarca Jacob bendijo a José diciendo: "por el Dios de Jacob que te ayuda", libro de Génesis capítulo 49 versículo 25. En el Salmo 54 David declara a Dios como su ayudador. El participio ayudador, en este caso un nombre divino, es utilizado varias veces en el libro de los Salmos. En el Salmo 10:14 dice: "a ti se acogerá el desvalido, tú eres el amparo del huérfano", y aquí ayudador se traduce como amparo. En el 21:11 suplica: "no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay ayudador". Pero aún en el marco del juicio divino sobre su propia persona, David suplicaba en el Salmo 30: "oye Señor, ten misericordia de mí, sé tú mi ayudador". El Salmo 30, hermanos, fue escrito en una circunstancia muy particular. Tal vez usted recuerde que dice la palabra de Dios en los libros históricos que cuando David estaba en la cumbre de su poder, cuando estaba en el cenit de su señorío, mandó a Joab, su comandante, a hacer un censo. La ley de Moisés prohibía tajantemente hacer censos, no porque no sean útiles, nadie puede negar su utilidad. El problema en este caso del Salmo 30 era la motivación de David. No quería saber cuánta población había en su territorio por asuntos fiscales, por ejemplo. Quería saberlo por razones militares. Quería saber cuál era su reserva. Joab se resiste y le dice a David que no puede hacerlo, que va a ser reato, que le va a meter en problemas con Dios. Y sin embargo David impone su voluntad y manda a su ejército a censar el pueblo. Cuando le dan el resultado, hermanos, es impresionante. Si mal no recuerdo, fuera de la tribu de Benjamín tenía una reserva de 500,000 hombres. Una vez más, para darnos cuenta, el ejército mexicano no llega a 250,000 hombres, con 130 millones de habitantes. Para las poblaciones de aquel tiempo, 500,000 hombres en la reserva era un motivo, era una tentación muy grande. Y en el Salmo 30 David dice: "en mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido". Pero Dios conocía a su siervo y conocía su corazón y no podía permitirle que se perdiera en la vanidad. Y le manda a un siervo suyo, a un profeta, quien le dice: "así ha dicho el Señor, elige 3 años de hambre en la tierra, 3 meses de derrotas delante de tus enemigos, o 3 días la espada de Dios sobre la tierra". Y David, angustiado, dice: "estoy en extrema angustia, que caiga yo en las manos de Dios, pero no en las manos de los hombres, porque la misericordia de Dios son muchas en extremo". En el Salmo 30 suplica: "Señor, oye, ten misericordia, sé tú mi ayudador". Estaba consciente que había pecado contra Dios, que había transgredido la ley, y sabía que en esa situación el único ayudador que podía encontrar era precisamente su Dios. En el Salmo 72:12 también dice: "porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra". La idea de la ayuda divina se expresa también en palabras del profeta Isaías, en una de las más hermosas promesas que encontramos en este profeta: "no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". Con cuánta razón entonces decía Carlos Spurgeon que David veía enemigos por todas partes,
Y ahora con alegría, al mirar el lado de sus defensores, ve a uno cuya ayuda es mejor que la que pueden darle todos los hombres. Se siente lleno de gozo al reconocer a su divino campeón y grita: he aquí. ¿No es este un tema para la exaltación piadosa de todos los tiempos? Que el gran Dios nos proteja y proteja a su pueblo. ¿Qué importa el número, la violencia de nuestros enemigos, cuando Él levanta el escudo de su omnipotencia para preservarnos y la espada de su poder para ayudarnos? No nos importan los desafíos del enemigo mientras nuestra defensa sea el Señor. Hay una segunda idea que encontramos en este pasaje. David hace en el Salmo 54 una oración convencional, una oración común en términos de algunos comentaristas bíblicos, pero aún una oración común tiene respuesta en una fuente extraordinaria, y este es el apoyo de Dios. El segundo fundamento de la plegaria de David es la seguridad del apoyo divino. Apoyar significa sostener en el sentido de auxiliar a alguien para que no caiga. Es uno de los llamados verbos de salvación, es decir, aquellos términos que encierran la idea de la ayuda divina. En otras ocasiones hemos dicho que originalmente la palabra salvar, la palabra Yeshua, tenía el sentido de librar a alguien de un peligro que podía ser una amenaza física, una enfermedad o incluso la muerte misma. Después, y sobre todo a partir de la era de los grandes profetas, salvación fue adquiriendo un sentido espiritual, el sentido de la provisión divina para nuestra condición humana, justamente el sentido que los cristianos damos por sentado. Así que en sentido literal, el profeta Amós describe con este verbo apoyar a un hombre agotado que huye del león, se encuentra con el oso, escapa de ambos, entra a su casa y se apoya en la pared para sostenerse. En sentido figurado, es sinónimo de socorrer. El patriarca Isaac dijo a Esaú, después de que éste llegó para recibir la bendición de la primogenitura, que no podía darle esa bendición porque Jacob había socorrido, dice nuestra versión, Isaac había socorrido a Jacob con una bendición que incluía toda suerte de bendiciones materiales. En los Salmos, la palabra de Dios promete al justo que cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque el Señor sostiene su mano. Creo que hay un evento reciente que puede ayudarnos a entender esta idea. El pasado 28 de mayo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que le otorgó la ciudadanía francesa a un migrante africano llamado Mahmoud Gassama, un inmigrante de Mali que, arriesgando su vida, vio a un niño que estaba colgado de la herrería de su edificio con los pies en el aire, a punto de caer al vacío. Toda la gente gritaba que había que hacer algo y el único que se atrevió a hacerlo fue este hombre africano. Empezó a trepar por la parte de fuera del edificio, brincando, sosteniéndose en la herrería, y en 7 segundos escaló 4 metros para llegar y tomar de la mano al niño que estaba por caer y traerlo detrás de la reja. Lo interesante, hermanos, es que toda la clase política francesa, incluso la ultraderecha, enemiga de los migrantes africanos, elogió el otorgamiento de la ciudadanía a Gassama por considerarlo un reconocimiento justo a su acto de heroísmo. Pero la ayuda de Dios no es ningún acto de heroísmo, no es ninguna situación excepcional, es una expresión de su carácter, es una evidencia de su naturaleza, es una prueba de su corazón. En la hora de la angustia, David sabía que podía acostarse, dormir y despertar, dice en el Salmo 3, porque el Señor lo sustentaba. En esa misma línea de pensamiento, el Salmo 145, 14, el salmista dice que el Señor sostiene a los que caen y levanta a los oprimidos. Texto del que Carlos Spurgeon decía: los que caen entre nosotros los mortales son esquivados por todos, pero la ternura particular del Señor es precisamente para aquellos a los que han caído, que pueden incluso ser pecadores principales
o las personas menos consideradas por la humanidad. Los que caen entre nosotros fácilmente son pisoteados por los fuertes. Su timidez y dependencia hace de ellos víctimas predilectas de los orgullosos y los dominantes, pero es a ellos precisamente a quienes Dios sostiene de su mano. Pero, ¿de dónde surgía la convicción de David en la ayuda de Dios? Emanaba de la fidelidad de Dios a su palabra. En el Salmo 111:8 dice la palabra de Dios que las obras de su mano son verdad y juicio, fieles son todos sus fundamentos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Lo que está diciendo es que toda la palabra de Dios es fiel. En otras ocasiones, hermanos, hemos dicho que tal vez para alguien pueda ser sorpresa, como lo fue para un servidor, saber que en la lengua del Antiguo Testamento la palabra promesa no existe. En el Antiguo Testamento, en su lengua original, la palabra promesa no existe. Pero la idea de promesa está allí. Entonces, ¿cómo se expresa la idea de promesa en la Biblia? A través de la palabra. Si Dios da su palabra, es promesa. Si Dios dice algo, es tan seguro como si ya hubiera ocurrido. Simplemente es una anticipación del futuro, razón por la cual el salmista decía que las obras de su mano son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Hay una tercera y última idea que encontramos en este pasaje, y es que el salmista hace una oración convencional porque sabe que encontrará respuesta en una fuente extraordinaria, y esta es la justicia de Dios. La oración ordinaria puede expresar también clamor por situaciones de lo más coloquiales, como ser los conflictos interpersonales. En otras ocasiones hemos dicho que uno de los temas fundamentales del libro de los Salmos son los enemigos. De forma sintomática, en la Biblia hebraica existen 8 nombres para los enemigos, usados todos ellos en el Salterio. En los Salmos, la plaga de los adversarios contra los cuales se eleva el clamor más grande o más profundo son justamente los enemigos personales, un grito mayor que el que se levanta contra la enfermedad y las miserias de la vida. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿quiénes eran los enemigos de David? La respuesta parece demasiado evidente. Eran los zifeos que lo acusaron delante de Saúl. Son informantes espontáneos que dan información al rey sobre el paradero de David. Saben, hermanos, durante el régimen nazi, algo aterrador que ocurrió en Alemania es que todo lo que Hitler hizo era legal. Todo lo que hizo era legal. Estaba en el marco de sus leyes. Y la segunda situación, de todo lo que hizo, nada se hubiera hecho sin la ayuda o la colaboración de informantes anónimos. La Gestapo nunca tuvo un número suficiente de agentes para controlar a toda la población. ¿De dónde venían las denuncias? Fulano, sutano es comunista, es homosexual, es gitano, es judío. ¿De dónde venían? De la gente común y corriente, de la gente de la calle, del vecino de al lado. En este caso, hermanos, cuando nos preguntamos quiénes eran los enemigos del rey, la respuesta es evidente: eran sus propios parientes, los habitantes de Zif. Pero el salmista los describe como extraños, término que describe en la Biblia a alguien ajeno al círculo familiar, Deuteronomio 25:5, al rival de amores de un hombre casado, Ezequiel 16:32, o incluso un extranjero. Describe también a sus adversarios como hombres violentos. El adjetivo proviene de una raíz que significa aterrorizar o espantar. Los enemigos son intimidantes y ambos términos son sinónimos de la palabra impíos.
Un comentarista bíblico holandés, Fran van Deurzen, dice: sálvame de los hombres sanguinarios, clama David en el Salmo 59:2, y en el Salmo 52:1 pregunta: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Oraciones que muchos creyentes después de él habrán confirmado. Con frecuencia los impíos se comportan efectivamente como David lo expresa ahí, como hombres sanguinarios y violentos. David, hermanos, habla aquí en esos términos, pero no necesariamente eran derramadores de sangre. Con la expresión hombres sanguinarios y violentos, podemos recordar también a personajes como Nabal, aquel rico hacendado que humilló a los mensajeros de David y privó a sus descamisados de sustento, a los mismos hombres que habían dado paz a la región y habían protegido los bienes del terrateniente. Los sanguinarios y violentos son ricos hacendados que no pagan al trabajador su jornal, vendedores de cereales que vendían paja en lugar de grano, vendedores con pesas falsas en su saco, acreedores que arrancaban a sus deudores el molido a su mano o sus mantas, enseres de uso imprescindible, y la retenían como fianza durante largo tiempo. Señores o amos que usaban o abusaban de la esclavitud, labriegos que recorrían sus linderos de piedra a su vecina, la viuda impotente, personas como Joacás el rey, quien mandó edificar un palacio, pero no pagó un centavo a sus trabajadores. Una vez más, hermanos, cuando pensamos en hombres sanguinarios y violentos, puede incluso casi aparecer una figura monstruosa, una figura mítica. Y esto me recuerda un trabajo que hizo una profesora de la Universidad de Chicago, judeo-alemana, Hannah Arendt, quien en 1960-61 fue enviada a Israel para reportar el juicio del criminal de guerra Adolf Eichmann. Eichmann fue un criminal de guerra que puso en práctica la política de solución final para el problema judío. Implementó el exterminio de 6 millones de judíos. Después escapó a Austria, a Italia, con ayuda del Vaticano, huyó a Argentina, en donde fue atrapado por los agentes del Estado de Israel y fue llevado clandestinamente al Estado judío. Cuando Hannah Arendt fue invitada para ser reportera del juicio del siglo, el juicio de Eichmann, dice que su idea de Eichmann era un hombre con colmillos, con cuernos, con garras, pero cuando vio delante de sí a un tipejo, era un tipo insignificante, un tipo que no valía la pena y que argumentaba que todo lo que había hecho, lo había hecho obedeciendo a la ley, lo cual era cierto, bajo las condiciones en que se desarrolló el régimen. Entonces llegó a una conclusión asombrosa y dijo: el genocidio del pueblo judío no hubiera sido posible sin la cooperación del pueblo judío. Eran judíos los que hacían las listas de quién iba a entrar a las cámaras de gases, de quién iba a morir, de quién podía vivir. Eran judíos. ¿Podemos acusar o culpar a esos seres humanos que trataban de sobrevivir? ¿Que hacían eso para tratar de escapar un día más? Yo creo que no. Entonces, aun cuando el salmista habla de sus enemigos como sanguinarios y violentos, eran gente de la calle, eran personas de todos los días. Y la redacción del Salmo es descriptiva. Dice en el Salmo que estos se habían levantado contra David, expresando la agresión que se lee con una frase similar a aquella que se utiliza para hablar del momento en que Caín se levanta para atacar a Abel. El término puede tener sentido militar, pero en el versículo 4, Reina Valera 60 traduce vida, donde David habla de nefesh, y nefesh es una expresión que significa alma, respiración o cuello. En otras palabras, David está diciendo: se levantaron buscando mi cuello, evidentemente para torcerlo, evidentemente para acabar con él.
haciendo un contraste con el modismo, levantarse para buscar el rostro, que significa visitar amistosamente. En síntesis, David, sin embargo, a pesar de estas situaciones y a pesar de una oración de lo más coloquial, de lo más común, ora porque sabe que Dios es un juez justo. Su oración se basa en un fundamento cierto, en un fundamento seguro, y por eso dice: Él devolverá el mal a mis enemigos. David sabía que a final de cuentas Dios le da a cada uno lo que le corresponde, y a final de cuentas Dios nos pone a cada uno de nosotros en nuestro lugar. Yo no sé si usted ha tenido enemigos personales gratuitos. Hay enemigos que nos podemos ganar a pulso, pero también los hay gratuitos. Si usted ha tenido en alguna ocasión un enemigo gratuito, debe confiar en la justicia de Dios. El hermano Gustavo, el día miércoles, en el culto de oración, a la hora de acción de gracias, se levantó y dijo: quiero dar gracias a Dios por una experiencia que Dios nos ha permitido vivir como familia. Cuando llegamos al lugar donde está nuestro negocio, un vecino que está al otro lado de la calle nos sintió como una amenaza. Él vendía otro producto, pero alimento al fin, y se sintió amenazado. Y a partir de ese momento empezó un desfile de inspectores del agua, de la luz, del seguro, locales, estatales. Dice uno tras otro: hay una denuncia de que se está robando el agua, aquí está el medidor. Hay una denuncia de que está robando la luz, dice, y el enemigo era precisamente el vecino, que por 20 años, dice, era una situación de hostilidad tremenda. Dice, de alguna manera empezó a cambiar hace unos 10 años. Al menos ya dejó de mandar gente a que los fastidiara. Y decía mi hermano Gustavo, dice: hoy mi papá iba pasando por allí y el vecino le habló: venga. ¿Cómo está? Bien, ¿usted cómo está? Bien. Dice: quiero compartirle que sufrí una pérdida personal, una tragedia personal. Dice, y después de 30 años, finalmente se acercó y pudimos hablar. Dice, y me permitió ver que los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen muy fino. Como conclusión, la visión de Pedro, narrada en Hechos 10, representó un punto de inflexión en la teología y en el ministerio del apóstol. Ante la visión de un auténtico zoológico y la orden divina de que matara y comiera, Pedro se negó firmemente y el Señor le dijo: no llames común a lo que yo he limpiado. Común significa aquí profano, algo prohibido por la ley de Moisés, pero también significa ordinario o habitual. En otras palabras, el Señor Jesús dijo a Pedro que él puede hacer algo digno de algo que humanamente hablando es considerado indigno. Si usted recuerda, cada vez, hermanos, que Dios decidió hacer algo en favor de su pueblo, lo hizo a través de aquello a lo que humanamente hablando podemos llamar lo débil del mundo y lo vil del mundo. Salvó a Israel por la mano del hijo de una prostituta, por la mano de una mujer, por la mano del hijo de un hombre muy poco brillante. Cuando envió a su hijo, se manifestó donde nadie esperaba verlo, en la bajeza, en la crueldad, en la indignidad de la cruz. Y allí el Dios verdadero demostró hasta qué punto estuvo dispuesto a amarnos, al punto que ningún Dios falso nos pudo jamás amar. Después Pablo diría a los corintios que no había entre ellos muchos ricos ni muchos nobles, pero que Dios había escogido a lo débil del mundo y a lo vil del mundo para deshacer a lo que es, y llamado a lo que no es para deshacer a lo que es. Esto también aplica, hermanos, en función de nuestra oración. El fundamento extraordinario de una oración común está en el carácter y en la gracia de nuestro Dios. En su libro Nuestro Extraordinario Dios, John MacArthur dice algo que es de importancia capital
para nuestra vida cristiana en general y para nuestra vida de oración en particular. Dice que muchas personas tienen conceptos erróneos respecto a qué se asemeja realmente Dios. Tenemos conceptos erróneos respecto tener conceptos erróneos respecto a qué es Dios es una cosa seria porque es idolatría. Contrariamente a la creencia popular de que la idolatría es arrodillarse ante una pequeña imagen o adorar en un templo pagano, según la Biblia, es pensar en Dios de cualquier modo que no es. Y Dios mismo señaló el error de la idolatría cuando en el Salmo 50 dice: pensabas de cierto que yo sería como tú. Voltaire, un escéptico francés, dijo burlándose que Dios creó al hombre a su imagen y el hombre le regresó el favor. Y hay muchos casos, hermanos, en lo que esto es cierto. No solamente en el caso de los hombres que no conocen a Dios, sino también en el caso de muchos cristianos. Porque somos seres finitos, nos inclinamos a percibir lo infinito a la luz de nuestras propias limitaciones. Solemos poner a Dios en una caja y nuestra caja es demasiado pequeña. Solemos permitir que nuestra cultura determine nuestros valores en lugar de que lo haga nuestro Creador. Y la única manera de saber realmente cómo es Dios es descubrir cómo Él se da a conocer en las Escrituras. Ahora, hermanos, uno de los problemas más grandes que tenemos en el mundo evangélico es que se ha convertido al Señor en siervo, en el patrocinador de los sueños, en el financiador de las ilusiones, en el socio capitalista de los chiflados, pensando que Dios está a nuestro servicio cuando sigue siendo nuestro Señor. Podemos querer domesticar a Dios y al hacerlo, hermanos, por sinceros que seamos, incurrimos en idolatría. En otras palabras, la certidumbre de la respuesta de nuestras súplicas, incluso las más coloquiales, está en la naturaleza y en el carácter de nuestro extraordinario Dios. Una vez más, dicen algunos comentaristas bíblicos, esta es una oración muy común. Usted puede tomarla como un modelo cuando quiere enseñar estilos literarios en una tarea escolar. Tal vez sea cierto, pero la oración más común tiene su respuesta en una realidad de lo más excepcional, y es el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos una vez más, porque nos permite recordar que no hay oración que no pase el techo, que no hay oración que tú no escuches, porque sabes nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca, que incluso una plegaria repetitiva es escuchada por ti, y tu palabra nos dice que te agradas de ella porque es el perfume del cielo, porque son esas copas de oro llenas de incienso, dice tu palabra, que son las oraciones de los santos. Gracias, Señor, porque la respuesta a la súplica no está en la elocuencia de nuestras palabras, en lo pulido de nuestro hablar, sino en tu carácter, en tu naturaleza, en tu ser. Y como hacemos todos los mortales, de la manera más coloquial, Padre, te suplicamos que sigas siendo fiel a ti mismo, siendo misericordioso con los tuyos. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús. Amén.